Buenas noches, estamos acá una vez más en Disenso, este programa de filosofía y metapolítica. Hoy estamos con un colaborador habitual, el doctor Ricardo Pobbiertin. Gracias, Ricardo, por venir, porque Ricardo en realidad es el que arma gran parte de estos programas y se ocupa bien del tema y nos da una mano bárbara. Bueno, hoy vamos a hablar de la encíclica de Francisco, la primera encíclica de Francisco, Laudatio Si, ¿no? Que se ocupa sobre la casa común que es la tierra. Yo lo voy a dejar a Ricardo que hable, porque nuestro director dice que yo no dejo hablar, lo cual es falso, me parece totalmente falso. Voy a hacer unas presentaciones desde la filosofía, porque tampoco yo soy un hombre de iglesia, no lo he sido nunca, no es que estoy en contra, no he sido hombre de iglesia, pero quiero hacer algún comentario de esta encíclica. Me llama la atención de esta encíclica dos o tres cosas, ¿no, Ricardo? Primero, que es una encíclica que sale fuera de lo común porque denuncia en forma explícita los intereses de las empresas multinacionales en el manejo de los recursos naturales. Sí. La defensa que hace de la Amazonia y la crítica que hace a todas aquellas teorías que la Amazonia tiene que ser un territorio internacional es espléndida. Segundo, me llama la atención que las encíclicas siempre son documentos de los papas para los papas. En general los papas no piensan más en ellos mismos que en la gente, porque se citan a sí mismos. Entonces los papas se citan a sí mismos, el papa tal, el otro papa tal, el otro papa tal. Bueno, acá nos encontramos porque cita a un argentino, el padre Scanone, lo cual es un mérito grande. Bueno, cita a un argentino, el padre Scanone. Cita a Romano Guardini, el papa lo cita 4 veces, porque claro, el papa en su momento fue a Alemania, quiso hacer una tesis sobre Romano Guardini. Yo sé porque me lo contó él, no es que me lo contó Juan de los Palotes. No hizo la tesis al final. Conoce el alemán, sabe medianamente alemán. Lo cita Paul Ricoeur, que es un filósofo protestante. Y después cita al patriarca Bartolomé, que es un patriarca ortodoxo. Y finalmente cita a Ali al-Khawaz, que es un místico sufista. Ustedes saben que los musulmanes, en sucintamente, tienen muchas variantes. La variante mística es el sufismo, es decir, lo que entienden la religión como una meditación y un acceso a Dios, y no hacer la guerra con el otro, ¿no? Este es el grave problema que tiene el Sloterdijk, que no distingue entre la religión buena y la religión mala, porque es Sloterdijk, bueno, ese es Sloterdijk, pobrecito. Entonces, sabemos que el mundo musulmán tiene una visión que es guerrera y tiene otra visión, que es esta que cita el Papa, el sufismo, que es la mística musulmana. Bueno, y después el Papa termina, para mí, hay una cantidad de capítulos que por eso le voy a ceder la palabra a Ricardo, y hay unas consideraciones prácticas muy interesantes. Esto es lo que yo puedo decir mínimamente sobre la encíclica. Ricardo. No, por favor, hizo una muy buena introducción. Lo primero que hay que agregar es que es una encíclica, la primera encíclica sobre ecología, lo cual no es poca cosa y yo creo que es un hecho revolucionario dentro de la Iglesia y me animaría a decir dentro de la religión. Y por ser un papa argentino, yo me siento muy honrado realmente que haya sido un papa argentino. Yo simplemente voy a hablar de algunas cosas también que rescato mucho de esta encíclica, que está dividida en una introducción y 6 capítulos, que es una encíclica que a su vez cita otros documentos papales, como corresponde en general en este tipo de escritos, pero lo interesante es que estos documentos papales que cita, como los de Juan Pablo II, como los de Benedicto XVI, ya de alguna manera anticipan la cuestión ecológica, ¿no? Y cuando decimos cuestión ecológica, que hay que tener en cuenta esto, es una ecología integral. O sea, usted hizo una muy buena introducción al citar estos autores, porque esto nos da la pauta
que el Papa no se cierra en una sola visión, o una sola cosmovisión, ni una perspectiva filosófica, ni siquiera tampoco religiosa, al citar a Ricoeur y al pensador árabe, sino que se abre, digamos, hacia una religiosidad que, si bien no deja de ser cristiana, también está abierta hacia otras concepciones. Esta es la impresión que a mí me da. Y hacia el diálogo, que esto es lo que el Papa busca y la Iglesia. En muchos capítulos habla del diálogo con este, el diálogo con el otro. Ahora, volviendo a la cuestión, ¿qué significa una ecología integral? Es que la ecología integral implica una perspectiva abierta de la cuestión, que no se restringe solamente a lo religioso, ni a lo teológico, ni a lo filosófico, ni a lo científico, sino que intenta abarcar todos estos campos y, digamos, haciendo que las distintas disciplinas dialoguen entre sí. Una de las cuestiones interesantes de nuestra época es que aún aquellos que no lo quieran reconocen que la temática ambiental es fundamental en nuestro tiempo. Entonces, una encíclica, repito, de estas características es una encíclica que es, pero muy bienvenida hacia el mundo cristiano católico. Yendo ya al texto, tiene una visión holística, ¿no? Por eso es una ecología integral. No separa la cuestión de la pobreza ni del neoindividualismo contemporáneo, ni de la interrelación entre todos los seres vivos, sino al contrario, es todo parte de lo mismo, ¿no? Una de las cosas que sostiene es que los desastres ambientales y la pobreza extrema, la miseria, son temas que van unidos y son temas que no se pueden dejar de lado. O sea, lo que hay que tratar acá de ver es que esta encíclica está en contra de toda visión tecnocrática, visión reductiva, positivista, cientificista, etcétera, ¿no? Esto es algo que a mí me esa vinculación que hace, por ejemplo, esto tiene que ver con esta ecología integral, cuando dice que el problema ecológico no es simplemente un problema con la naturaleza, sino que es un problema también social. Vincula ecología natural, podríamos decir, no sé cómo dice el término, con ecología social. Sí. Con él habla incluso de una ecología de la cultura. Exactamente. La cuestión de lo social, de lo cultural y de lo ecológico, es decir, el impacto del hombre hacia la naturaleza y la violencia humana hacia nosotros mismos, son temas que están desarrollados, ¿no? En esta encíclica y están integrados. Entonces, a mí me parece muy interesante porque por momentos, en algún lugar sostiene que la degradación del ambiente no es, va de suyo también con una gran angustia existencial del hombre contemporáneo, que está encerrado en este neoindividualismo, y esto le genera una pérdida del sentido de la existencia. Entonces, yo digo, empiezo con esto porque ha habido críticas, que después las voy a señalar, sobre todo de los sectores republicanos, también de los sectores más conservadores de la Iglesia y de los sectores liberales. Yo de los sectores marxistas ya prácticamente no me ocupo porque sé que lo que van a decir, al menos los ortodoxos, pero de esos lugares ha habido críticas, algunas críticas más respetuosas, otras no, algunas más profundas, otras más superficiales, pero estas críticas yo creo que desconocen este carácter integrador que tiene esta encíclica, ¿no? De esta noción de interdependencia entre todos los seres vivos. Y otra de las cosas que sostiene es, bueno, cuestiones que tienen que ver con la ecología, el deterioro ambiental, la desaparición de las especies, el impacto del hombre sobre la naturaleza, la lluvia ácida, etcétera, el cambio climático, ¿no? Sí, y cuando, por ejemplo, cuando en el capítulo 3, que se titula Raíz de la crisis ecológica, que habla del paradigma tecnocrático, ¿no? Sí. Ahí hace una crítica profunda al paradigma tecnocrático, que sabemos nosotros que desde la filosofía ha sido criticada, ¿no? Sí. La vinculación entre ciencia y tecnología como la ideología de nuestro tiempo. Sí. La tecnocracia como una concepción unidimensional que cierra todas posibilidades
alternativas de vivir, digamos, ¿no? Está cerrada la tecnocracia, no permite cosmovisiones alternativas. Claro. Ese es el problema de la tecnocracia. Es decir, acá no se está en contra ni de la ciencia ni de la técnica. Esto Claro, lo sostiene bien. Sí. Al contrario, los aportes científicos son bienvenidos. Estamos en un mundo que está asignado por la ciencia y la técnica, pero lo que sí se critica es precisamente esta idolatría tecnocrática, Claro, ¿no? sí. Que va de la mano precisamente con, bueno, algo que usted mencionó muy bien, con la cuestión del neoindividualismo y con también la cultura del desperdicio, del usar y del tirar. Es extraordinario. Eso, cuando habla del tema de la cultura del desperdicio, de la basura, del consumo por el consumo, a mí me dio la sensación, no lo dice ahí, ¿no? O por lo menos yo no lo leí, no sé si vos lo leíste, pero el tema de que ante esta sociedad de consumo, la austeridad con el uso de las cosas, que es un capítulo, creo que es el capítulo 6. Exacto. Sí, el capítulo 6. Entonces, cuando habla de cómo manejarnos con austeridad, es decir, a esta sociedad de consumo, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le podemos como respuesta? La austeridad, el manejo de la comida, no desperdiciar la comida, el agua, no desperdiciar el agua, no ir abrigados en lugar de prender el calefactor. En fin, a mí me pareció en ese sentido que es una cantidad de consejos de la vida práctica factibles, probables, posibles, ¿no? Sí, porque tiene una bajada muy interesante. Empieza hablando quizás de temas más amplios, más abstractos, y después va bajando. Y en el último capítulo se mete con la cuestión de la educación. Claro. Es que no estamos educados ecológicamente. Claro, esa es la cuestión. Vivimos una cultura consumista y del desperdicio. Se echan, uno va, esto lo hemos hablado, uno va a un restaurante y ve como la gente pide comida y por ahí pide un plato y deja la mitad. La mitad de la comida es tirada. Es tirada, sí. Y esto es terrible, teniendo en cuenta la cantidad de gente pobre que hay, teniendo en cuenta que esa comida... podría comerla otro. Podría comerla otro, que es un servicio, que es un producto que significó mucho trabajo, desde el animal que fue sacrificado hasta que llegó, supongamos que comen carne, hasta que llegó por los distintos procesos hasta el restaurante, por la cocina también. Hay mucha gente que intervino ahí. ¿Cómo uno va a tirar comida así porque sí? Y se ha hecho hábito esto, claro, lamentablemente. Lo mismo la falta de cuidado del medio ambiente, ¿no? Esto de tirar basura por cualquier lado, ¿no? Y bueno, la crítica también a las transnacionales, como que ven, digamos, la naturaleza no como algo sagrado, en el sentido como lo veía San Francisco de Asís, que hablaba con todas las criaturas vivientes, sino como un recurso para explotar. Bueno, esta encíclica nace con esa frase de San Francisco de Asís, Laudato Si, ¿no? Esta es una frase de San Francisco de Asís. Bueno, por eso el Papa se llama Francisco también. Sí, y yo creo que... Pero a mí me conmovió, de la encíclica me conmueven dos cosas. Primero, la crítica a la sociedad de consumo en su sentido más manchesteriano, por así decir, ¿no? Y segundo, las respuestas que da la encíclica, que son respuestas muy concretas, ¿no? Sí. No son respuestas de difícil elaboración. No sé si vos pensás lo mismo. Sí, es una encíclica que no es un científico que está hablando sobre la ecología, bueno, acá va a haber tantos grados de calor. No, es una encíclica de un hombre de pueblo, me parece. Sí, es una encíclica que si bien tiene un contenido muy profundo, ¿no? Porque hay implícitas concepciones de ecofilosofía, está muy al tanto de las cuestiones ecológicas. Sí, eso se ve en el primer capítulo. En el primer capítulo se ve que tuvo mucha información, ¿no? Sí, en los primeros 2-3 capítulos. Sí, mucha información de la ecología. Y es una encíclica que a su vez tiene el mérito de estar escrita en un lenguaje sencillo, que un estudiante o inclusive una persona que no es muy, digamos, lectora puede agarrar y puede entenderlo perfectamente, ¿no? La encíclica también tiene este mérito de promover o de pedir a los cristianos una conversión ecológica. A ver, ¿eso cómo es eso? Eso es una cosa que a mí me llamó
Sí, a mí también. No sé lo que es eso, pero por bueno, eso. él lo dice, ¿no? Yo no voy a leer partes ahora de encíclica, invito a la gente que lo haga, porque realmente no tiene desperdicio. Pero digamos, el hombre moderno, sobre todo el hombre en las últimas décadas, diría yo, se ha acostumbrado tanto a vivir en un mundo artificial que no solamente ha comenzado un proceso de degradación del planeta que no tiene precedentes, ¿no?, sino que precisamente por esa postura del hombre frente a la naturaleza se ha alejado de la misma. O sea, el hombre ya no escucha el canto de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza. Es una realidad. Hoy en día es una realidad. Miramos al cielo y están los rascacielos, hay smog. Eso es una realidad. Mirá, yo vivo en el campo y veía con mis hijas, que ya son grandes, pero estoy hablando de 30 años atrás, y venían las compañeras de mis hijas y no sabían lo que era un zorzal, no sabían lo que era el arrullo de una paloma. Sí. Bueno, viejo, y no conoces el arrullo de una paloma, no sabes lo que es un zorzal, no sabes lo que es un hornero. Es decir, hay un alejamiento. Sí. Yo lo he visto, yo leyendo la encíclica me digo, bueno, pero me está hablando de este tema. Cada uno, sí, como dice Nietzsche, el mundo es interpretación y cada uno interpreta según su bagaje cultural, sí, pero... Sí, y siguiendo si bien no deja la concepción jesuita, esto se nota, ¿no?, en la manera como plantea las cosas el Papa Francisco, se nota también la influencia franciscana, ¿no?, esta devoción hacia la naturaleza como digamos, como señal divina, ¿no? Por eso cada criatura es un signo trinitario, y esto lo dice. Claro, sí, ¿no? Sí, nosotros hemos perdido, para nosotros una gallina, una vaca, lo que fuere, es un recurso meramente. Un recurso. No agradecemos cuando se sacrifica un animal o cuando no comemos carne y comemos alguna verdura. En general, una de las cosas que él dice acá, que me pareció loable, es, por ejemplo, agradecer las comidas, que los padres le enseñen a sus hijos a agradecer la comida, ¿no? Esto se ha perdido, pero cuando digo que se ha perdido, no es que se ha perdido solamente en los laicos, se ha perdido en los cristianos, se ha perdido en los católicos. Nosotros estamos tan habituados a la sociedad de consumo que pensamos que las cosas surgen en las góndolas, ¿no? Claro. No que vienen de la vida misma, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, la encíclica me parece un aporte formidable, una crítica a la desmesura antropocéntrica, ¿no? Quizás no al antropocentrismo, porque él como que lo rescata, le da, por supuesto, una posición privilegiada al ser humano, como corresponde, pero sí critica esta postura antropocéntrica desmesurada, Claro. que se ha posesionado el hombre y ha descuidado el jardín de la creación. Cuando el hombre, esto ya lo he dicho yo creo que en otro programa, siguiendo a Heidegger, es el administrador, Claro. es el pastor del ser, dice Es Heidegger. el pastor del ser. Esto significa, Es el pastor del ser. y Francisco lo dice, somos los administradores. Entonces, en tanto administradores, somos sumamente responsables, debemos ser, ¿no? Y agradecidos. Y ese llamado final, por ejemplo, al llamado internacional, el orden político internacional que él propone, que dice, bueno, al llamado final, tenemos que hablar seriamente de qué vamos a hacer con esta casa en común, sí, ¿no? Me parece también interesante, ¿no? Sí, yo creo ese llamado final, cuando dice, bueno, muchachos, esto sí, hay que tomar medidas políticas internacionales para no hacer pedazos esta casa común, ¿no? La Tierra, esto es lo que hay que entender, independientemente de las lecturas que se hagan del calentamiento del cambio climático, del calentamiento global, que son cuestiones que se pueden llegar a interpretar, pero la Tierra está pidiendo un límite, esto es lo que hay que entender. Claro. Y este límite no es no es un proceso natural, es un proceso cultural, porque ha habido catástrofes naturales, las sigue habiendo. Pero en este caso se trata de una catástrofe que es responsabilidad del hombre. Es un impacto antrópico. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con la segunda y última parte del programa.
Seguimos acá con el profesor Poiviertin hablando sobre la encíclica de Laudatio Si, la primera encíclica del Papa Francisco, sobre el tema de la casa en común o la encíclica sobre la ecología. Ricardo. Yendo ya a una cuestión concreta, política, el Papa, y esto ha despertado distintas reacciones, el Papa habla contra esta divinización del mercado. Ajá. Divinización del mercado que ha cooptado, digamos, toda la política internacional de alguna manera, y que está muy ligado a la cuestión de la tecnocracia, a los intereses transnacionales que desarraigan a los pueblos, que lo quitan de sus hábitats naturales, les quitan sus culturas, y esta divinización del mercado a través de las transnacionales, etcétera, a su vez responde a este paradigma tecnocrático y genera un gran desarraigo. Entonces, cuando el Papa critica estas cuestiones, esto por supuesto que ha generado una gran reacción en algunos sectores, sobre todo los sectores republicanos en los Estados Unidos. Esto era de esperar, que... Si ellos se han pasado la vida explotando la naturaleza. Pero escúcheme, a ver, han pasado por alto todo tratado habido y por haber. Pero si no han firmado ni siquiera el tratado no han firmado ningún tratado. No han respetado el tratado de Kioto. Nada. Es muy interesante los Estados Unidos. Paradójicamente en los Estados Unidos también aparecen voces contrarias, sí, ¿no? sí. Autores que... Sí, pero los que llevan la voz cantante son los que se oponen a esta encíclica. Bueno, ¿no? este hombre Bush, Jeff Bush, el que va candidato republicano, ha salido diciendo pestes prácticamente, ¿no? Fue uno de los primeros en reaccionar, diciendo que el Papa no se meta en cuestiones religiosas. Es una de las cuestiones que a mí me causa entre gracia y tristeza. En cuestiones no religiosas, en cuestiones científicas, políticas, ¿no? Científicas políticas. Política, porque dice que es como una... el Papa hace política en esta encíclica, esto es lo que dice Jeff Bush. Sí, y no solamente Jeff Bush, lo sostienen varios. Los otros varios. Sí. Hay uno que escuché que decía que, claro, pero ¿cómo va a poner en cuestión el tema de la industria y de la capacidad de la energía? Si con energía hacemos todo. Es una lectura sesgada de la encíclica también. ¿Cuántos intereses creados hay detrás de todo esto? Claro. ¿Cuántos intereses creados? Y el Papa sabe que los hay y sale con esta encíclica, con este discurso, que obviamente es un discurso que también es provocador, pero en el buen sentido, ¿no? Porque desarticula a aquellos que dicen ser occidentales y cristianos, pero se comportan como si no lo fuesen. Entonces, las reacciones del orden republicano, bueno, que para ellos el Papa tendría que dedicarse solamente a una cuestión religiosa. Entonces el Papa va, ofrece una misa, da un discurso, se baja y todo sigue igual. Exacto. Y acá no. Acá Francisco se ha metido con el tema de la naturaleza a fondo. Que es una encíclica que toca intereses concretos. A mí me da la impresión. Yo he leído otras encíclicas, ¿no? He leído casi todas, porque a vos te habrá pasado también, por una circunstancia o por otra. Pero es la primera encíclica que yo veo que toca intereses concretos. Sí. Intereses de las empresas transnacionales concretas. Sí. Me llamó mucho la atención la citación de la Amazonia, es decir, ubicar la encíclica en un territorio, por ejemplo. Sí, sí. La defensa del Amazonas, sí. y defender el Amazonas para que no sea declarado territorio internacional, sí. Como si Brasil no pudiera administrar, o Colombia no pudiera administrar, o Ecuador o Perú, que todos tienen acceso a la Amazonia. Sí, la defensa también de los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, yendo a las reacciones en la Argentina, bueno, hubo de todo. Desde ¿sí? Sí. ¿Acá en Argentina tuvimos reacciones en contra? Sí, yo sobre todo del sector conservador, liberal, ¿sí? Yo he leído, y esto es un mensaje que les quiero mandar, yo no entiendo cómo gente que se hace llamar católica insulta al Papa de comunista, de rojo, etcétera. Está documentado. Sí. Y es muy triste que un católico le diga a un Papa con un espíritu, que tiene un espíritu franciscano, que quiere realizar una conversión religiosa ecológica, que es un comunista o es un rojo. Me parece que
es una reacción que no corresponde. Claro. Independientemente que haya gente que sea liberal y esté a favor de la economía de mercado, que tampoco Francisco está en contra. Lo que Francisco está en contra es de la idolatría del mercado, ¿no? Lo que dijimos antes, de la divinización del mercado. Pero digo, independientemente de que haya gente que tenga una visión más positiva del mercado, que no me parece mal, y que también está a favor de esto. Por ejemplo, yo he leído gente que ha criticado a Francisco y dice, no se puede... la autoridad espiritual no puede ir contra la autoridad económica. Como si hubiese dos autoridades. Cuando lo que se trata es que la autoridad espiritual, digamos, es el bastión. La autoridad económica se tiene que adecuar a la autoridad espiritual. Caemos en una especie de dualismo cartesiano por momentos que es inexplicable. Lamentablemente sí, también ha habido un gran silencio por parte de los medios. Bueno, eso también me llamó la atención. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación tuya por la cual los medios no se han hecho eco de esta encíclica? Yo no tengo una explicación. Creo que si tengo forman que parte de algo, la sociedad de consumo. Creo que hay intereses creados que no conviene que esto se difunda. Sí, a mí también me llamó mucho el silencio de los medios. Sí, me llamó mucho la atención el silencio de los medios. Y me llamó también la atención el silencio de las otras religiones. Sí. No he escuchado ningún eco en internet, en el orden internacional, en el orden argentino, en el orden nacional. Eco en otros. Está bien, el Papa les escribe a los católicos, pero ahí lo dice en la encíclica, le escribo a todos, no le escribe solo a los cristianos. Pero no he escuchado ningún eco. Escucho eco, por ejemplo, cuando el Papa le dice en el viaje que va en avión, dice, yo no soy quien para juzgar a un gay. Igual tiene razón, él no es quien para... eso salió en todas partes. Sí. ¿No? Sí. ¿Te acordás cuando viajaba en avión y dice, yo no soy quien para juzgar a un gay? Salió en todas partes. Ahora, cuando saca una encíclica, que es un desarrollo intelectual, filosófico, teológico, fundado, no hay ningún eco en los medios masivos de comunicación. No, o muy poco. Salió el mismo día que salió Elizabeth Piqué en el Diario de la Nación. Sí. Pero sí. Y bueno, pero ahí son intereses creados, ahí se mueven muchas cosas. Pero no será, bueno, y viene una pregunta que yo no, como ya digo, yo soy un católico amateur, no soy un católico profesional, pero no será que de alguna manera la Iglesia ha perdido la iniciativa respecto del mundo, porque esto es lo que yo veo que nosotros estamos viviendo en un mundo que desacralizado. Sí. Y la palabra de la Iglesia no tiene el efecto que realmente tendría que tener, porque esto es un documento. De todas maneras, ¿no? Se está discutiendo esta encíclica. Yo he entrado en redes sociales, he visto videos, bueno, en Estados Unidos más bien reacciones, por un lado reacciones más respetuosas, pero críticas de la cuestión económica que plantea la encíclica, y por otro lado reacciones como las de Bush, que son directamente para mí una falta de sentido inclusive común, ¿no? Bueno. Y también he visto videos de alemanes, bueno, en mi caso de polacos porque me interesa, en otros idiomas, donde se debate el tema de la encíclica. Bueno, bienvenida sea la encíclica. Sí, yo creo que no. Podemos sacar eso como conclusión. Yo creo bienvenida sea la encíclica. Enhorabuena, es una encíclica que nos acerca, que nos llama a acercarnos a la naturaleza, que llama a un cambio de estilo de vida, a una vida menos agresiva, con las criaturas, no solamente con los hombres, sino con los animales, con el entorno, con los ecosistemas. Exacto. Y llama, por supuesto, a un mayor consenso, búsqueda de consenso entre los hombres, ¿no? Y sobre todo de los pobres. Estimados televidentes, acá el profesor Poiviertin se esforzó para explicarles la encíclica, yo lo acompañé, y bueno, y con lo dicho está. Esperemos que este programa lo vea la gente, y bueno, y que
que lean la encíclica, que vale la pena, es una encíclica hermosa. Sí. Bueno, muchas gracias, No, Ricardo. por favor, gracias por la invitación. No, faltaba más. Hasta la próxima.